como puede ser la ciruela o la no en Chile. Mientras que si yo compro mexicano, le estoy asegurando el empleo del compañero. Entonces, contra lo que digan los tecnócratas de mierda que diseñan estas políticas públicas en el país, contra lo que digan estos tipejos, lo cierto es que sí es importante a quién le compre el consumidor mexicano, y le tenemos que comprar a los productores mexicanos. Así de sencillo, porque eso garantiza el empleo y el ingreso de los productores mexicanos. Esas son las cadenas. Yo estoy aquí, yo soy consumidor, aquí están los consumidores por nivel de ingreso, yo estoy aquí. Bueno, si yo voy y compro en Superama o en Walmart, y Walmart tiene, nuevamente, uvas chilenas, pues lo que estoy es garantizando el empleo allá. Walmart, el problema de Walmart es que tiene una política de proveeduría global. A él no le importa a quién le compra, siempre y cuando sea barato. Entonces resulta que de repente vemos unas latas de duraznos en almíbar de Grecia y están baratas, aparecen en aquel baratos, ¿no? Ah, caray, unas en almíbar, estos duraznos, pues los voy a comprar acidísimos, no nos gustan, no están en nuestro paladar, pero estaban ahí porque Walmart consiguió una muy buena oferta de ese tipo de producto. Y así ocurre con la mayor parte de sus proveedores. También tiene proveedores mexicanos, por supuesto, pero lo importante aquí es que tenemos que comprar, nuestra demanda debe ser sobre productos mexicanos. El origen del problema alimentario está expresado en este cuadro. La población mexicana para el 2010 es de 112 millones de mexicanos. En el 2010 éramos 112 millones. Cuando uno los divide por 10 partes iguales o por deciles, y uno se da cuenta de cuáles son los números de hogares, son 29 millones de hogares, la distribución del ingreso monetario de estos 29 millones de hogares es Es decir, los primeros 4 deciles o el 40% de nuestra población está demandando, se queda con un 10% del ingreso. El 40% de nuestra población se queda o gana el 10% del ingreso total, mientras que el último decil, el decil 10, se queda con el 40%. La injusta o la desigual distribución del ingreso, es decir, el ingreso que tiene cada una de las familias en México, es muy desigual. El 40% solamente se queda con el 10% de ese ingreso, mientras que en el otro extremo el 10% se queda con el 40%. Por esa circunstancia, cuando queremos ir a comprar, pues vamos a ir a comprar al canal de comercialización al cual tengo acceso por el dinero que tengo en la familia. Y lo que ocurre es que en esos canales de distribución en los que yo acudo, siendo población de ese 40%, son canales caros. Son los canales más caros de comercialización, aunque los alimentos no sean de primera. Esa es la paradoja. Entonces, en este cuadro, reitero, está la distribución del ingreso, en donde queda claramente delimitado que la desigual distribución del ingreso es la que explica el hambre y la pobreza alimentaria en parte importante de nuestra población. Este es un cuadro en donde, a nivel de estos deciles, vemos cuál es el gasto que tienen las familias en los 8 grandes conceptos de gasto. Y vemos que, en promedio, las familias mexicanas gastan el 34% de su ingreso, el 35% de su ingreso en comprar alimentos, pero el decil más bajo, el 50% lo destina a comprar alimentos. Por favor, quiero que quede claro esto. En promedio, todas las familias mexicanas dedicamos 40 centavos a comer de cada peso que tenemos en el hogar. Pero en las familias más pobres destinan el 50 centavos por cada peso a comer. Y aún así, como lo demostró las cifras del doctor Burges, no alcanza para cubrir una dieta adecuada. Están desnutridos, son compatriotas nuestros, aclaro. ¿Por qué razón? Porque no tienen el dinero familiar suficiente para hacerlo. Hasta el 50%, de hecho, tenemos que los primeros 4 deciles, más del 40% de su ingreso se va a comprar alimentos. Y repito, insuficientemente. Esos alimentos
Se distribuyen fundamentalmente en carnes, cereales, verduras y leche y derivados. Ahí se concentra el 53% del gasto total de alimentos. Y por supuesto, nuevamente, vemos muy desiguales los consumos de carne, por ejemplo, en el decil 1 con relación al decil 10. Este come 4 veces más carne que este, para mencionar solamente esa diferencia. Muy desiguales entonces los consumos por distintos grupos de alimentos en función del ingreso de las familias. Aquí lo decía el doctor, en términos promedio podemos tener cierta lógica, pero en los deciles más altos hay un consumo excesivo de nutrientes, mientras que hay un déficit también pues muy marcado en los deciles más bajos. Esos 29 millones de hogares o jefas de familia, bueno, ahora jefas y jefes porque ya hay de todo, pero esos somos, repito, éramos 112 millones de habitantes en 29 millones de hogares. Esos 29 millones de hogares van a comprar alimentos en 1.5 millones de negocios. 1.5 millones de negocios. La mayor parte de esos negocios de alimentos son abarrotes. El 42% del total de la red de distribución de alimentos al menudeo son abarrotes. 635,000 abarrotes en el país. Y después tenemos el total de comercios tradicionales que representan el 75% de la red de comercios minoristas, y solamente el 1.5 los comercios modernos, me refiero a Soriana, a Walmart, a todos los autoservicios, representan el 1.2% de la red de comercios en el país, y el resto son restaurantes, cafeterías y demás con un 23%. Sin embargo, en términos de ventas, este 1.5% de comercios modernos ya están vendiendo el 17% de los alimentos en el país. Y el dato es el siguiente: Walmart está creciendo a una tasa del 10% anual. Cada año abre más tiendas y consecuentemente desplaza al comercio tradicional que no tiene la capacidad de competir con él. ¿Qué va ocurriendo? Va cambiando el patrón de consumo o de oferta alimentaria que tiene Walmart y al cual nosotros acudimos. Bueno, lo que quiero entonces señalar, este predominio de las tiendas de autoservicio y las ofertas en el anaquel que tienen de alimentos son los que, aquí lo decía el doctor Burges, están condicionando pues la capacidad de comprar qué tipo de alimentos en cada uno de los deciles de ingreso, ¿no? Eso genera esta tabla. Esta tabla tiene que ver con la pobreza alimentaria en el país. Y entonces aquí es donde veíamos que el número de personas en el medio urbano y el número de personas en el medio rural que están en una situación de pobreza por no alcanzar a cubrir los mínimos nutricionales, estamos hablando de 28 millones de personas. Son los que, por no tener el ingreso suficiente, están por debajo de la línea de nutrición adecuada. Nuevamente, visto como cadena, y esa es la invitación a que veamos las cosas alimentarias desde el punto de vista de la cadena alimentaria y no del sector agrícola, tenemos entonces en la distribución que 1.5 millones de comercios minoristas son abastecidos por una cadena de centrales de abasto, 65 centrales de abasto en el país, una en cada capital del estado y eventualmente una segunda en la segunda o tercera ciudad en importancia. Los comercios entonces minoristas se abastecen de una red de centrales de abasto o de comercios mayoristas. Esa es la lógica. Estos están distribuidos en todo el país, pero ha habido un factor de migración muy importante. Desde la entrada al TLC en 1994, población del centro y del sur del país se fue moviendo hacia la franja de la frontera, y eso hace que aquí tengamos una presión demográfica y de consumo muy importante, y no tenemos centrales de abasto. Hay una en Ciudad Juárez, pero en general no hay centrales de abasto en el país, y muchas de las que están en el centro ya fueron desbordadas por la mancha urbana. Seguramente, no sé si recuerdan ustedes, pero alguna de las centrales de abasto que conozcan ya no está en la periferia de la ciudad, ya no está en las orillas de la ciudad. La ciudad ya creció y ya se la comió.
y ya no puede ser funcional como central de abasto, ya no pueden entrar los grandes camiones a hacer maniobras y demás. Bueno, eso hace entonces que sea indispensable entender que es poco funcional. Este cuadro o esta matriz es una matriz muy interesante porque muestra el flujo comercial, en este caso, el flujo comercial, en este caso del mango, lo ilustramos con el mango, para decir de los estados productores cómo se dirigen hacia los estados consumidores. Y observen ustedes todo el cruce. Por ejemplo, Chiapas es un gran productor de mango y vean a quienes les vende, a casi todos los estados del país. Lo mismo ocurre con Guerrero y lo mismo ocurre con Oaxaca. Son estados productores de mango, Michoacán también, que distribuyen en todo el país. Bueno, este flujo o esta relación comercial entre las zonas de producción y las zonas de consumo implican en muchos casos miles de kilómetros de transporte. Un transporte por lo demás ineficiente para manejar, digamos, frutas u hortalizas, ¿no? Y eso genera, y esto es importante tenerlo presente, eso genera una serie de mermas y pérdidas en la cadena alimentaria. Es decir, en cada una de las fases de la cadena alimentaria hay una serie de actividades que son las que hacemos ahora, que son responsables de las mermas y pérdidas de alimentos. Y aquí quiero ser muy enfático. ¿Estás siendo el relator? Quiero ser muy enfático. Estas mermas y pérdidas son por las actividades que realizamos y cómo las realizamos ahora, no por la falta de realización de operaciones, sino por la forma en la que operamos actualmente todas las maniobras al interior de la cadena alimentaria. Por ejemplo, hacemos un transporte no refrigerado y con exceso de carga. Los empaques son inadecuados en el transporte, hay sobrecosto de transportación, hay una sobreestiva, no hay manejo de lotes. En cada una de las fases de la cadena, las actividades que realizamos actualmente son responsables de las mermas y pérdidas, y ahorita se van a ir de espaldas. Y estos son los volúmenes de mermas y pérdidas que genera la cadena alimentaria mexicana actual. De una producción agrícola de 250 millones de toneladas anuales, 131 millones son de alimentos. En el campo se producen 250 millones de toneladas de todo. 131 son alimentos. De esos 131, copiador, aunque sea el comprador oficial de Walmart o el Coyote, lo que hace es, él ya conoce cuáles son las mermas que tiene en su actividad de acopio y en consecuencia las deduce del precio que le va a pagar al productor. Él no va a perder, ojo, él no va a perder. En consecuencia, exactamente, en consecuencia hará lo que sea necesario. Si estamos hablando de granos de maíz, entonces va a decir que la norma de calidad indica que el 5% de humedad y que además vienes con el grano manchado y que además viene, todos esos norma de calidad lo que hace es garantizarle al acopiador, al comerciante primario, que no va a perder, que va a pagar el precio que resulte después de todas estas mermas y pérdidas, finalmente como negocio para él. Le traslada en consecuencia su ineficiencia, se la traslada en un precio castigado al productor. Por favor, entiéndanlo, porque este es el problema del campo mexicano. Este es el principal problema del campo mexicano, que la capacidad de negociación que tiene el productor es mínima frente a los comercializadores, sean acopiadores formales, sean agricultura por contrato, sean coyotes, los que sean, tienen una mayor capacidad de negociación que la que tiene el productor, y con mayor capacidad le impone los precios castigados al productor por sus ineficiencias, por las del acopiador. ¿Ok? Esto es lo más importante a entender. 21 millones de toneladas. ¿Saben cuánto? Bueno, además, el precio de los alimentos sube a lo largo de la cadena por la triangulación o el turismo de alimentos que hay en el país. Muchas de las zonas de producción mandan su producto a México, a Iztapalapa, a la central de abasto de Iztapalapa, y de ahí se regresa, vamos a suponer, aquí de la zona de la Costa Grande de Guerrero, venden mango, limón, lo que sea, y lo mandan a México, y de ahí lo regresan a Chilpancingo.
o Acapulco, ese turismo de granos, esa triangulación, obviamente implica un mayor costo. Ese mayor costo lo va a pagar eventualmente el consumidor. No solo eso, esta cadena muestra cuáles son las importaciones que tenemos de mango en sus distintas presentaciones. En un caso puede ser el mango en almíbar, el otro puede ser la semilla de mango, en otro puede ser mango deshidratado. Es decir, las distintas presentaciones del mango implican una referencia en el precio de importación en el mercado al que está llegando esa importación. Por eso decía yo, los duraznos, estos famosos de Grecia, pudo haber sido el mango, un mango de Brasil o de la India, también en almíbar. Si esa lata Walmart la pone en el supermercado a 5 pesos, no vamos a poder vender más arriba de 5 pesos porque nadie nos va a comprar. ¿Me explico? Es decir, el precio de las importaciones son una referencia o una competencia a nuestros propios precios. Y finalmente, la cadena, y es muy importante, es una cadena de valor agregado. Eso significa que los precios van incrementándose desde la producción agrícola hasta que llegan al mercado final, a esos 1.5 millones de comercios minoristas en donde compramos todos nosotros. Ahí llega el precio muy por arriba del que le pagaron al productor. Bueno, por eso, esas 21 millones de toneladas, esos 21 millones de toneladas de alimentos se traducen en una pérdida, por favor, tengan en cuenta este dato, 191,000 millones de pesos cada año es lo que valen esos 21 millones de toneladas. Como no tenemos idea de qué son 191,000 millones de pesos, les quiero decir que es el 1%, es 1.1, pero 1% del Producto Interno Bruto de este país. Es decir, es una cantidad enorme, lo que significa ya en pesos esos 21 millones de toneladas. Alguien las pagó el consumidor final y el productor. Son los dos eslabones más débiles de la cadena alimentaria. No tienen capacidad de negociación ni los consumidores ni los productores. A ellos se les traslada esta pérdida de 191,000 millones de pesos. ¿Saben cuál es el presupuesto de Zagarpa? ¿Cómo? Ese es el PEC. Zagarpa tiene 85,000 millones de pesos. 85,000 millones de pesos para apoyar al campo. Cada año tiramos a la basura 191,000 millones de pesos. No hay ninguna forma de compensar el asunto. Es decir, tenemos que meterle evidentemente inteligencia para evitar perder esos 191,000 millones de pesos o esas 21 millones de toneladas en la poscosecha. Tenemos que meterle inteligencia para que en el campo no se pierda, pero ahí hay condiciones aleatorias más difíciles. Puede haber plagas, puede haber lluvia, puede haber sequía, etcétera. Es más difícil. Pero lo que ya produjimos, lo que ya cosechamos y se pierde son 21 millones de toneladas. Eso es imperdonable. ¿Qué ocurre entonces? Y aquí va el ejemplo ya claro de cuál es el problema del campo y qué tenemos que tener presente a la hora de la reforma del campo. Lo central es que el problema estructural de la formación de precios en la cadena alimentaria son los desfavorables términos de intercambio de las actividades primarias. Lo que estoy diciendo, y ustedes véanlo aquí en este cuadro, si yo hablo del mango, en algunos lugares me lo compran a 2 pesos en campo y se vende en 6.50. La manzana en 3.80 y se vende en 12 pesos. El durazno en 3.80 y se vende en 12. Es decir, lo que tenemos en general es que los precios que reciben los productores primarios representan entre el 20 y el 35% del precio pagado por el consumidor final. Eso que les decía, que en términos de la economía en su conjunto, el campo aporta el 4%, pero sobre él se hacen negocios de 17% más para llegar a 21% de la economía nacional, ocurre desde cada uno de los cultivos en el campo. Lo que recibe el productor es la quinta parte de lo que paga el consumidor final. No hay ninguna justificación ni técnica ni comercial
para que las actividades de acopio, de transporte, de agroindustrialización, de comercio mayorista y comercio minorista se queden con esa porción de valor que no se queda el productor primario. Es una mentada de madre. Bueno, eso es lo que hay que revertir. No me voy a extender mucho más, puedo poner mucho más ejemplos concretos. El problema central de la reforma del campo tiene que ver con la capacidad de negociación de los productores con relación a los precios de sus productos. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer esa capacidad de negociación para que se queden no con el 20, no con el 35, sino con el 50%, 60% del precio que paga el consumidor final. Y eso se hace fundamentalmente reconociendo primero que en el campo, las características del campo mexicano son de tener básicamente bosques, desierto y una agricultura con el 17%. Es decir, de los 2 millones de hectáreas que tiene el país, una parte pequeña es la que es susceptible de agricultura. El resto tiene selva, tiene bosques y tiene desierto. Decía hoy alguien en la mañana, además en todo el país, el total de hectáreas para la agricultura no se siembran por razones distintas, cerca de 6 millones de hectáreas, por problemas agrarios, por problemas de poca productividad o de baja rentabilidad. Dentro del escaso terreno que tenemos o de las escasas superficie que tenemos para producir, no se aprovechan cerca de 6 millones de hectáreas. A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno por tecnificar el campo, solamente el 25% tiene fertilizantes químicos, afortunadamente. Solamente el 25%. Semilla mejorada, un 13%. Seguimos, y ustedes como productores tendrán la razón, cuando seguimos reteniendo nuestra mejor semilla para sembrar el año siguiente y no teniendo que caer en la venta de semillas de Monsanto o de Decalp y demás, que son semillas híbridas de alto rendimiento, si tienes todos los dineros para comprar los insumos, los fertilizantes y el agua y el plaguicida para que tengas alto rendimiento. Como no es así, entonces esas semillas mejoradas no son de gran utilidad en el campo, en la mayoría del campo mexicano. Vuelvo nuevamente al concepto de la cadena, es complejo el asunto, pero está muy estudiado, lo simplifico. La solución para la recuperación de ese valor económico que se perdió, de esos 191 mil millones de pesos. Bueno, primero hay que alinear la cadena alimentaria en función de las demandas, de la capacidad de compra y de las preferencias de consumo de las familias mexicanas. A partir de ello tengo que alinear las condiciones de los mercados públicos, de los abarrotes y demás, para vender kilo por kilo, ahí vender los kilos de a verdad, dar variedad, presentar, tener precios competitivos. Para poder tener puntos de venta o comercios minoristas competitivos, tengo que tener centros de logística alimentaria que complementan a las redes centrales de abasto que tenemos actualmente. Centros de logística que, como ahorita lo vamos a ver muy rápidamente, pues tienen inteligencia logística, tienen financiamiento y generan valor. Y evitan las mermas y pérdidas. Estos a su vez son abastecidos por centros de acopio y transformación y estos están vinculados con los productores agrícolas. Voy terminando. Todo esto implica un sistema de información moderno y además barato ya de que está disponible. Y lo interesante de la propuesta es que cualquier comercio minorista, cualquier abarrote, cualquier tiendita de pueblo, este está muy elegante, pero lo que queremos mostrar es que tenemos que rediseñar el layout que le llaman o la distribución de los alimentos en la tienda. Eliminar las sabritas y todo lo de Bimbo que está siempre a la entrada de las puertas de las tiendas y que nos evitan entrar realmente. Si no, ahí tienes, con permiso, déjeme cuidado con los charritos. Y bueno, ¿por qué hace eso Bimbo? ¿Por qué hace esos sabritas? Porque te deja el inventario en tu tienda. Ese inventario te lo deja en tu tienda para que tú te generes soluciones, pero ese ya es tu problema. Yo voy a pasar cada semana o lo que mi logística me indique, pero el problema de sobreinventario es tuyo. Bueno, la idea básica es que eso no ocurra, que tengamos los alimentos
que demanda la zona de influencia comercial de esta tiendita y que las tengamos en la cantidad mínima suficiente para reducir el capital de trabajo y aprovechar al máximo el espacio de la tienda, teniendo las mercancías, los alimentos que demanda la población que está en la zona de influencia de la tienda. Alimentos tradicionales, locales y regionales, que son parte de la familia, pero que ya no son modernos. Esos son los que hay que rescatar. Esos son los que hay que rescatar. Y si los tenemos que meter en la televisión, pues los metemos en la televisión, pero lo importante es que empecemos a rescatar muchos de nuestros alimentos que conforman la dieta tradicional de nuestros pueblos locales. Esos serían los productos que estarían en los anaqueles. El centro de distribución alimentaria, el nuevo concepto de mercado mayorista, no es sino una bodega grandota que tiene cámara de frío, eso es lo importante, tiene un almacén en seco y tiene un área para, le llaman, formación de pedidos. La idea es tener una flotilla de camiones para que estén entregándoles a las tienditas en su zona de influencia comercial. Esto es lo que hace Bimbo, lo que hace Coca-Cola y lo que hace Sabritas. Tiene su red de distribución y sale mucho más barato y no tienes tantas mermas y pérdidas como las que tenemos ahora. Entonces, hemos hecho cálculos, se los voy a pasar rápidamente aquí, para saber cuánto nos costaría esto. Bueno, pues nos cuesta, hay 5 tipos que estamos proponiendo de centros de distribución. El más barato cuesta 21 millones de pesos y el más caro 136 millones de pesos. Esto les interesa mucho al gobierno y a inversionistas y al banco, porque las tasas internas, digamos, la rentabilidad es muy atractiva. Hemos mapeado en todo el país cuántos se requieren de estos. Se requieren en total 145 centros de distribución alimentaria en el país y el costo o la inversión total para esos 160 son 15,000 millones de pesos. ¿De cuánto era la merma y pérdida anual? 191,000 millones de pesos. Esta red es concretamente para frutas y hortalizas. De esos 191,000 millones de pesos de alimentos, 80,000 son de frutas y hortalizas. Parte de la solución nos cuesta 15,000 millones de pesos. Estaríamos recuperando una parte importante de esos 80,000 millones de pesos que perdemos anualmente con una inversión de 15,000 millones de pesos en los centros de distribución. Sin embargo, esos centros de distribución son abastecidos desde el campo por centros de agronegocio. Son en realidad agroindustrias integradas, son agroindustrias no de un solo cultivo, no una agroindustria para el mango, otra para el plátano, otra para el limón, no. Son agroindustrias que pueden procesar todo lo que existe en la región. La idea es que esa agroindustria genere economías de escala, sea muy competitiva, esté operando todo el año y tenga la capacidad, cuando sea necesario, de industrializar los productos. Por ejemplo, una problemática en Tabasco y en Chiapas es el pico que tienen cuando viene la cosecha de plátano. El precio se desploma y entonces los plataneros dicen, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos hacer harina de plátano, por poner un ejemplo, que tiene un cierto mercado con un buen precio y el proceso de deshidratación de la elaboración de harina no es caro. Esa puede ser una salida y así como esa hay varias salidas para todos los productos. Lo importante en consecuencia es que ese centro de agronegocios aprovecha integralmente toda la producción de la región. ¿Cómo? No, ahorita vengo, los de agronegocios son estos. Bueno, aquí calculamos evidentemente las capacidades de operación, por darles un primer dato. Con esto primero tenemos un sobreprecio, al precio del medio rural, tenemos un sobreprecio de entre el 40 y el 50% para los productores. Los productores son socios de estos agronegocios y por esa circunstancia de entrada tienen un sobreprecio del 50%. Las inversiones requeridas son de 42 millones para los más chicos y de 175 para los más grandes. Son grandes. Las tasas internas de retorno, la rentabilidad es mucho más atractiva que en los centros de distribución alimentaria y hay varias combinaciones posibles para poder hacer la inversión. En el caso de los centros de agronegocios se requieren 162 que complementan a la red de agroindustrias que existen en el país, con un monto de inversión, con un monto de inversión de 20,000 millones de pesos. Los centros de agronegocio, 162 en todo el país con una inversión de 20. Nuevamente, sumo los 20,000 a los 15,000, son 35,000 millones de pesos
de inversión total para armar una red que beneficiaría a los productores en la negociación del precio, que eso es lo fundamental, para retener el valor agregado que supone la actividad agrícola y que no se refleje en un precio remunerador. La intención es que el precio les permita a ustedes pagar todos sus costos, incluyendo la mano de obra familiar no retribuida, pagar lo que un empresario estaría planteando, ciertas depreciaciones, pagar los gastos de lo que se llama administración del negocio, que es todo el trabajo que ustedes hacen de planear, de ir y demás. Bueno, un empresario o lo hace y se paga, o le paga a alguien para que lo haga, y una rentabilidad o una utilidad legítima por su trabajo. Todos esos elementos constituyen el costo de producción de los alimentos. En general, en México no sabemos costear y costeamos solamente los directos, es decir, aquello que nos costó, como fue el fertilizante, como fue a lo mejor la raza, en fin, las actividades que implicaron sacar dinero. El sueldo para mí, pues eso, ¿por qué voy a tener sueldo si soy el dueño? Bueno, todas estas cosas que no sabemos costear hacen que aceptemos precios castigados, precios que no nos permiten capitalizar el predio, el campo mexicano. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso empieza entendiendo que si yo estoy produciendo a 7 pesos, pues no puedo vender a 5. ¿Cómo le hago para defenderme entonces aquel que históricamente me ha pagado 5? Pues tengo un agronegocio con el cual no vendo hasta no tener. Los agronegocios van a tener un sistema de información con celular y con computadora que te van a decir en cuánto se está vendiendo tu mango o tu limón o tu lo que sea, en qué mercado y cuánto está pagando el consumidor final. Y cuando te des cuenta que te están dando el 20% de eso, vas a decir, no quiero, porque yo te voy a decir además cuánto te cuesta ponerlo en ese lugar y te va a costar un 10% más, un 15% más. Esa capacidad de negociación de los precios relativos al interior de la cadena es finalmente el problema toral del campo mexicano. Por eso, concluyo, estamos entrando en una etapa de soberanía alimentaria. Dejamos atrás el de seguridad alimentaria que apostaba a las exportaciones y las importaciones. La soberanía alimentaria descansa en reconocer el enorme talento, conocimiento práctico y puntual de nuestros productores, de una milenaria cultura de producción. Eso emociona, porque ustedes sin saberlo son herederos de una cultura milenaria. No, el aplauso es para ustedes, les repito, muchas veces sin saberlo, son herederos de una cultura milenaria que a pesar de las malas políticas para el campo, están ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Guadarrama Sistos. Nos has hecho otra excelente exposición, muy documentada, refleja un enorme trabajo de muchos años, de mucha constancia, y realmente es pues muy loable y de un gran reconocimiento del trabajo realizado. Lo que nos has presentado lo comentamos con el doctor Burges y decíamos que todos los problemas que hay en el país, pues todos tienen solución. Y me decía el doctor Burges que se requiere voluntad política, pero me decía que los políticos nuestros que están en el poder pues simplemente no tienen voluntad para hacerlo. Lo que nos han presentado en esta excelente exposición requiere en definitiva de un cambio de paradigma, de un cambio de actitud, de política, pero esta es la prueba de que efectivamente hay estrategias, hay planteamientos para poder resolver los problemas y es cuestión de quererlos hacer. De tal forma que la lucha de la sociedad civil a través de las diversas organizaciones que tiene, de productores, de consumidores, etcétera, es fundamental para poder
cambiar esas actitudes que lleven finalmente a establecer políticas de Estado y públicas que tengan como consecuencia todo un sistema de planificación que tenga estos elementos como fundamentales para llegar a la soberanía alimentaria. Bien, no me extiendo más y les cedo la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta, un compañero, otro compañero, algún comentario, acá está otro. Entonces le pido a nuestra amiga que por favor transfiera el micrófono. Bien, no voy a redondear, ya fue muy claro. Me siento muy satisfecho, muy ilustrado. Quiero en pocas palabras resumir. Conozco un campesino muy trabajador y en mis diálogos con él, la preocupación por lo que pasa en el país, varias ocasiones me ha dicho que lo que se tiene que hacer es producir lo que consumimos. Debemos volver, todos los campesinos que emigraron a la ciudad y que no tuvieron buenos resultados, si así se puede llamar, deben volver a ese lugar que les va a volver la vida, que les va a volver la felicidad. Precisamente alguien debe de recordárselos, porque en la ciudad viven en condiciones muy malas y que ellos son la parte fuerte de nuestro país. Entonces, yo me quedo con la idea de que México es muy grande y que es muy fuerte y que gracias a la ciencia, al hecho del razonamiento, tenemos con una gran facilidad una forma de cómo revertir las condiciones, pero también me quedo con una preocupación porque verdaderamente habrá la voluntad. La pregunta la quiero resumir en que agrónomos en el Estado y coordinador del Foro de Organizaciones Sociales. Más que pregunta, yo creo que es importante retomar como propuesta para la mesa de que, como se ha venido señalando y coincidimos, doctor, yo creo que la economía de traspatio, sobre todo aquí en Guerrero, que es la mayoría de los productores de baja escala, habrá que retomarla. La parte de comercial y toda esta gran cantidad de millones y números, ustedes los economistas creo que están muy acertados en los estudios que han elaborado, pero la mayoría de nuestros productores, sobre todo los más pobres del Estado, es gente sencilla, gente de Huarache, que cuando le hablan de comercialización le empiezan a complicar la vida. Y en reuniones como estas le hemos señalado al propio gobierno del Estado que debiera aprovecharse los mercados cautivos. En Guerrero se compran alrededor de 800 millones de pesos en instituciones como el DIF, los cerezos, los comedores universitarios, de policía, etc. Es un mercado que había un compromiso de este gobierno que iba a ser surtido. Sin embargo, ahora se están surtiendo de una tienda de autoservicio, específicamente la Soriana. Yo creo que una propuesta al Congreso debiera ser en ese sentido, que se apoye al productor local con la compra de sus productos. Si para entrar a una institución o a una comercializadora como es de esta cadena de Walmart, significa códigos de barras y demás, le complican la vida. Nuestra gente lo que requiere es que ahí en su localidad, ahí se le compren los productos, porque en ocasiones no tiene ni siquiera el vehículo para transportarlo y andarlo ofreciendo, y finalmente tiene que rematarlo al precio que el acaparador se lo quiera comprar, porque ya alquiló el vehículo o porque tiene que regresar con algo para llevárselo a la familia. Si el gobierno instituye un mecanismo como el que están señalando los brasileños, de ir y comprarle ahí al productor y
sí capacitarlo a través de extensionismo para decirle de los productos que tienes aquí, estos son los que más se requieren en la región. Y en ese sentido, conducir la producción, porque también lo señalábamos. Ahorita, por ejemplo, la Zagarpa en este año ejerció un recurso de 2.500 millones de pesos en Guerrero. Y la totalidad de recursos que llegan a través de las dependencias como la CDSO, la CDI, INAES, etcétera, es de 15.000 millones de pesos. De acuerdo a los números que usted presenta, pues con esas cantidades que llegan a Guerrero, hace mucho rato que debiéramos tener ese apoyo a los pequeños productores. Creo que esta propuesta de apoyo de mercados cautivos, como lo están haciendo los gobiernos, así como lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Cuba, lo están haciendo otros que no caen en el esquema neoliberal, que nos queda muy claro que esos están apostándole a los grandes productores. Pero quienes están en el Congreso no solamente tienen que ver eso, las mismas reglas de operación que favorece a los grandes productores del norte y que lógicamente al ser aplicadas en el sur con gente muy sencilla, que no tiene acceso a estos programas por falta de conocimientos, pues la ponen en una desventaja. La propuesta concreta a la mesa es cómo apoyamos a los productores guerrerenses con esa gran cantidad de recursos, cómo sentamos a la mesa a todos los funcionarios federales y armamos un solo programa sectorial, un programa de desarrollo para el Estado. Gracias. Bien, Iván León, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIUAG Roja, en el estado de Guerrero. Bien, sin caer directamente en lo que es el folclorismo agricultural que normalmente en muchas tendencias internacionales se ha manejado y que específicamente a nivel continental hemos encontrado una serie de, así como se ha estado comentando, una serie de errores en los cuales normalmente se cae. Nosotros, como parte de una organización la cual primeramente se dedica a lo que es la producción de semilla, de maíz, así como también en cuanto al grano, nosotros hemos encontrado que, considerando que México como país de origen del maíz, en el altiplano central históricamente nosotros estamos integrados dentro de lo que es una corriente en donde el teocitle tuvo directamente un que ver, y específicamente en Guerrero, en lo que es la zona del Balsas, ahí estábamos directamente adentrado, está el germoplasma en donde se desemboca todo lo que se conoce como el maíz. Consideramos que de alguna manera todo esto tiene una gran relevancia, sobre todo hoy en día que lo que es el sector comercial a nivel internacional es determinado por las grandes corporaciones, es determinado también por los grandes consorcios que de alguna manera dictaminan también en lo que son los tribunales internacionales y sobre todo lo que viene siendo lo que es la Organización Mundial del Comercio y demás. Entonces, en este sentido, nosotros hemos ido dándonos un que ver en cuanto a lo que está sucediendo a nivel local. Ya en su momento, en otra temática dentro de lo que es la cuestión social, política, Jean Baudrillard comentaba sobre cómo golpea la globalidad a la localidad. ¿Y qué entendemos con esto? De que lo que en su momento el doctor Héctor comentaba, ¿no? Que de alguna manera se ha venido perjudicando todo lo que son los elementos principales de las tradiciones alimentarias que ancestralmente se estaban manejando dentro de lo que era la pirámide alimenticia que tenían nuestros primeros habitantes, y así se ha venido agudizando lo que vienen siendo los cambios. Después de lo que fue la llegada precolombina, todo esto tuvo mucho que ver también con lo que fue la infiltración de nuevos alimentos. Hoy en día, así como estábamos comentando de la cuestión de la aparición de estas mega decisiones por la cuestión de los grandes impactos y de dinamización del mismo mercado, se ha venido consolidando una idea de desbaratar todo lo que es el consumo de alimentos locales. En este caso se hacía hincapié por ambos ponentes sobre lo que era la visión propia del mismo habitante regional, local, en donde iban desapareciendo, desarticulándose esa manera
tradicional de producción y de intercambio comercial a niveles locales y que posteriormente a niveles regionales también se iban surtiendo. Hoy en día entonces vamos considerando que hay una aparición, así como lo ha venido manejando las decisiones que se hacen en otras partes, y que aquí únicamente lo único que hace es ordenanza común para lo que viene siendo los precios de los maíces, del manejo insano también por los autodenominados tecnificadores de la masa y de la tortilla. En este sentido nosotros les llamamos simplemente molenderos, porque eso es lo que son, no hacen otra cosa, lastiman lo que son los bolsillos del pequeño y